Hay personas que dicen esto: quiero creer, pero, y piensan en una cantidad de objeciones al respecto. Y quiero que pensemos que mucha gente a veces dice: quiero creer, pero Dios no responde mis oraciones. Quiero creer, pero le pido a Dios algo y no lo cumple. Y recuerdo una señora que en una oportunidad llegó a una iglesia porque la mamá estaba enferma, tenía cáncer. Ella comenzó a pedir ayuda y oración. Esa iglesia comenzó a orar por la señora enferma, por la mamá de esta señora, y la señora se sanó. Y ella dijo: gracias Dios, y se volvió una fiel asistente a esa comunidad, dando gracias a Dios porque Dios había respondido esa oración. Al poco tiempo el papá se enferma y ella va otra vez a la iglesia y dice: oren por mi papá. Y la gente allá, muy, no sé, atrevida, le dice: tranquila, que tu papá se va a sanar también. Al poco tiempo el papá muere. Y la señora, cuando me encuentro con ella, me dice: a mí me defraudaron, me engañaron. Le dije: ¿pero por qué? Porque claro, mi mamá se sanó, pero mi papá no. Mi papá se murió y ella estaba muy golpeada, muy dolida. Pues a todos nos duele la pérdida de un ser querido, aunque la ley de la vida es que los hijos enterremos a los padres, ¿cierto? Al revés es mucho más doloroso. Pero ella usó esa palabra: me defraudaron. Dios me ha defraudado. Yo le dije: ¿Dios la ha defraudado? Sí, porque oramos y le pedimos. Y dice la Biblia que si uno pide, Él va a dar. Y yo le pedí y no me dio. La vida de mi padre se lo llevó. Ustedes ven aquí en el video alguien también en una situación parecida. ¿Será que sí? Muchas veces pedimos, oramos y Dios no responde. ¿Sí les ha pasado que uno ora por algo y Dios no responde? ¿Quién ha vivido esa experiencia alguna vez? ¿Han vivido? Sí, ¿cierto? Los que nos ven allá en pantalla, no puedo ver sus manos levantadas, pero seguramente ustedes están pensando lo mismo. Oramos por algo y Dios no responde. Y uno dice: ¿pero qué? Entonces, ¿qué? Y a veces la gente hasta se burla de nosotros. Vea, ahí está su Dios, ¿no que Él le va a dar lo que usted le pide? Y la pregunta ¿es que Dios debe darnos todo lo que le pedimos? Quiero creer, pero Dios no responde mis oraciones. Hay un relato en el Nuevo Testamento en el que quiero que pensemos hoy también, que nos habla acerca de esto, de que uno ora y a veces Dios no responde como uno espera. Este relato se encuentra en Hechos, el capítulo 12. Y yo quiero que vean aquí en pantalla el versículo, por favor. Vean lo que dicen. Dice así, si lo ponen. Dice, si apagamos un poquito para que puedan ver. Estamos orando para mejorar esto de la pantalla. Prontamente esperamos tener mucha mejor eso. Dice: en ese tiempo, el rey ¿qué? Ese Herodes era una maravilla, era una joyita. Habían varios Herodes en la Biblia, a propósito, ¿sí? Este Herodes, dice, hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de ¿qué? Maltratarlos. La pregunta que surge ahí: pero si es la iglesia del Señor, ¿cómo Dios permite que su iglesia, gente de su iglesia, sea arrestada y que permita que un rey perverso los maltrate? Y dice: a Jacobo, hermano de Juan, lo mandó ¿qué? A matar. Dice: lo mandó a matar a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura, una fiesta donde llegaba mucha gente y el hombre estaba aprovechando esto. Pero vea lo que sigue, el versículo siguiente dice: después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Vale decir, haciendo un esfuerzo mental, 4 por 4, 16 soldados cuidando a Pedrito, ¿sí? Y dice: tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Uno dice: Dios, ¿por qué permitiste esto? Mataron a espada. Se imagina, les acabo de presentar a 3 amigos y mañana le digo: mataron a espada a Ricardo y metieron preso a Juan. No, yo espero que no pase eso, por favor, ¿cierto? Pero si ven lo que estamos hablando, ¿no les parece terrible? Yo me pongo a pensar, y un rey perverso como Herodes, hay varios Herodes, acuérdense de Herodes el Grande, Herodes Antipas, el Herodes que mandó matar a los niños, ¿cierto? Cuando Jesús nace, el Herodes que le cortó la cabeza a Juan el Bautista, y este otro Herodes que persigue y maltrata a cristianos. Y la pregunta es: ¿ustedes no creen que la gente estaba orando? Sí, lo vamos a ver ahorita, que estaban orando. Pero ¿por qué pasó esto? Si usted fuera familiar de Jacobo, ¿qué pensaría? Sinceramente, ¿qué diría?
¿por qué liberaste a Pedro y a mi Jacobito no? ¿Sí o no? Yo sé que algún espiritual por acá diría, no, yo sé que Jacobo cumplió el plan del Señor. Sí, yo sé que sí. Pero dígame si en nuestra humanidad no como cuestionaríamos y un poquito como Pedro sí y Jacobo no. Uno se pone a pensar a veces como, Señor, ¿tú tienes entonces preferencias o qué? Mandó a matar espada a Jacobo. Yo me pongo a pensar, ¿se acuerdan de qué Jacobo? Hay varios Jacobos en la Biblia también. Este Jacobo que aparece acá es un Jacobo que es el hermano, vea, el hijo de Zebedeo. Yo creo que pongan en pantalla el versículo cuando en Mateo capítulo 19 es llamado por Jesús. Vea lo que dice ahí. Dice que pasando de allí, dice, vio Jesús a otros dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Ellos, dejando al instante la barca y a su padre, ¿qué dice? Lo siguieron. Yo me pongo en las sandalias de Zebedeo, del papá, cuando me entero que mataron a mi hijo a espada, y Herodes, un perverso. Dígame usted qué sentiría. Rabia, ¿cierto? Señor, ¿por qué permites que perdón la expresión, un desgraciado como Herodes mate a Jacobo, a mi hijo? Yo creo que hasta diría, ay Señor, ¿a qué hora se apareció Jesús? Y yo estaba con ellos trabajando tan feliz en la barca con las redes, y este muchachito se fue siguiendo al mechudo ese de Jesús, y ahora vea lo que le pasó. Lo que quiero que pensemos aquí es que quiero creer, pero Dios no responde mis oraciones. ¿Por qué Dios permite? No entiendo por qué Dios permite tanta maldad. Como hoy también, oramos para que Dios, la maldad cese, pero no entiendo por qué Dios permite tanta maldad. Oramos por muchas situaciones que vemos en la vida cotidiana y oramos y no sale. ¿Nos han puesto a pensar cómo a veces los perversos las cosas les salen bien? Y al que está tratando de hacer las cosas bien, siguiendo a Jesús, quiere ser fiel, a veces no. ¿Sí? Y uno se pone a pensar, Señor, ¿por qué permites esto? Quiero creer, pero Dios no responde mis oraciones. Quiero creer, pero no entiendo por qué Dios a veces permite la maldad a nuestro alrededor. Pero el texto no queda ahí. Yo quiero que ahora nos fijemos bien porque este texto es impresionante. Vean lo que sigue con el pasaje. Quiero que vean lo que sigue en el versículo siguiente, por favor. Vea, y si le bajamos un poquito la luz para que se pueda leer mejor. Vea lo que dice. Dice que, pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, ojo, la iglesia oraba ¿cómo? Constantemente, ¿y qué? Y ferviendo. Dice, uy, qué iglesia tan chévere, ¿cierto? Está orando bien hasta ahí. Vea lo que pasa. Dice que oraba fervientemente a Dios por él. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. Y sigue. De repente apareció, ¿quién? Un ángel del Señor. Qué milagro tan precioso lo que va a pasar. Ojo aquí, no se pierda, por favor, sígame. Y dice, y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo, date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Y continúa. Le dijo además el ángel, vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo. Y el ángel añadió, échate la capa encima y sígueme. Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. O sea, Pedro estaba como desubicado. ¿Qué está pasando aquí? Dice, pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón, ¿qué dice? Se les abrió ¿cómo? Por sí solo, un milagro, ¿sí? Por sí solo, y salieron, caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Pero no queda ahí, el texto continúa y dice, entonces Pedro volvió en sí y se dijo, ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Entonces Pedro dice, cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidos orando. Llamó a la puerta de la calle y salió a responder una sierva llamada Rode. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. No dice, uy, pero abra, ¿cierto?
Pedro estaba a la puerta y exclamó, ¿estás loca?, le dijeron. Ella insistía en que así era, pero los otros decían, debe ser su ángel. Oiga, uno lee esto y dice, esta gente loca se pone a decir, no es su ángel. Vaya y mire, ¿sí? Y vea lo que sigue. Entre tanto, Pedro, ¿qué? Seguía ya. ¿Ustedes se imaginan eso? Pedro ahí tocando, ¿sí? Y la otra viene y se va. Ahí está Pedro. Abra, mija, ¿cierto? Yo me pongo en los zapatos de Pedro y digo, oiga, qué angustia. China bruta esta se va a avisar en vez de abrir. Pero vea lo que dice. Dice que lo vieron, quedaron pasmados. Con la mano Pedro hizo señas de que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Fíjense lo que está pasando aquí. Este relato me llama la atención porque aquí hay cosas de verdad que uno se pone a pensar. Siempre que he leído este texto digo, pobre Pedro, ¿sí? Tocando a la puerta desesperado, la china ve y se devuelve y los otros se ponen a discutir, ¿sí? ¿Será que es Pedro o es su ángel? No sabemos qué es, cuando es tan fácil ir y mirar. ¿Ellos estaban orando por la liberación de Pedro o no? Sí, Dios había respondido o no, pero ellos no creían. Ahora me pongo a pensar en esto. ¿Por qué Dios no hizo el milagro completo? ¿Por qué no hizo que sacó a Pedro y el ángel lo llevó y lo puso en medio de los discípulos que estaban orando? Los discípulos hubieran visto a Pedro y ¡wow! Señor, respondiste a nuestra oración. ¿No hubiera sido más fácil y menos sufrimiento para Pedro? Quiero que pensemos en algo aquí. Quiero creer, pero no entiendo por qué Dios obra a veces de maneras extrañas. ¿A qué me refiero? La puerta de hierro, ¿quién la abrió? El Señor, ¿cierto? Y la puerta de la casa de madera, ¿quién la abrió? Los discípulos, pero no la abrían. Quiero que piensen en esto, por favor. Acá hay dos puertas, una de hierro y una de madera. La primera puerta no la podían abrir los discípulos, la abrió el Señor. La segunda puerta sí la podían abrir los discípulos y no la abrían. Al final la abrieron. Quiero que pensemos aquí en algo. Muchas veces ellos podían abrir esa puerta y se demoraron para abrirla, pero al fin la abrieron. Dios obra de maneras inusuales. Recuerden cuando Jesús curó a un ciego, ¿cómo hizo? Escupió, hizo lodo, uy no Jesús, que se va, ¿sí? La baba de Jesús con tierra y se la unta en los ojos y le dice, ve y lávate. ¿Por qué Jesús no dijo simplemente, sano? No hizo nada. Los métodos de Jesús, cuando leemos las historias en el Antiguo Testamento, que Jericó, los muros cayeron, dele vueltas y vueltas y vueltas, griten y va a caer. ¿Por qué esos métodos tan poco convencionales? Quiero creer, pero Dios no responde en mis oraciones y a veces responde y esperamos que Él haga lo que nosotros tenemos que hacer. No entiendo por qué Dios obra de maneras a veces tan inusuales, tan peculiares, tan raras para nosotros. Miren, en esta serie quiero que pensemos seriamente en esto. Nosotros a veces luchamos con nuestra fe y hay mucha gente que se conecta con nosotros o viene por primera vez y dice, yo quiero creer, pero encuentro tantas cosas que no entiendo. Quiero decirle, no vamos a entenderlas. Hay cosas que sí, y con lo que entendemos podemos vivir. En este relato podemos ver un milagro, una respuesta a una oración que la gente no cree, pero por otro lado también podemos ver cómo hay muerte y hay dolor y sufrimiento. Quiero creer, pero a veces Dios obra de maneras tan difíciles, tan inusuales que no sé. Pero el texto no termina ahí. Vea lo que sigue. Dice lo siguiente. Por favor, si me ponen el texto en pantalla. Dice, al amanecer se produjo un gran alboroto. Un gran alboroto entre los soldados respecto al paradero de Pedro. Herodes hizo averiguaciones, pero al no encontrarlo, les tomó la declaración a los guardias y mandó matarlos. Después viajó de Judea a Cesarea y se quedó allí. El texto lo dejo para que sigan leyéndolo en casa, pero al final Herodes muere. Cuando Herodes muere, uno lee y dice, bueno, recibió su merecido, el sinvergüenza ese, el juicio de Dios. Y nosotros ahí nos volvemos en jueces. Me gusta cuando este autor, Paul John, en su libro La Cabaña, hablando de este tema, él dice,
nos volvemos jueces diciendo quién sí y quién no. Cuando pensamos en esta pandemia, esperaríamos que esta pandemia acabara con los perversos, pero no, acabó con tanta gente buena también. Lo que quiero que pensemos acá es, quiero creer, pero no entiendo. No entiendo cosas como estas, vean. ¿Quiénes mueren aquí? Soldados. Pensemos en esto, al igual que con Zebedeo. Si usted fuera familia de esos soldados, ¿qué pensaría? ¿Qué sentiría? Por culpa de que ese Pedro se voló, mataron a mi hijo que era soldado. ¿Y qué sentiría en el corazón? Rabia. Y al rato se le acerca un cristiano a hablarle de Jesús. Quite de aquí, yo no quiero saber de eso porque por culpa de ese Pedro me mataron a mi muchacho que era soldado. Quiero creer, pero no entiendo a veces por qué gente inocente muere. Ahora usted dirá, gente inocente, pues no sabemos si eran totalmente inocentes, de pronto eran unos soldados perversos, quién sabe, no sé, pero sí eran inocentes de la fuga de Pedro. Ellos no participaron en la fuga, ellos no recibieron plata de los discípulos para que abran la puerta, nada de eso. Fue un milagro del Señor. Los soldados deben estar aterrados, sorprendidos. ¿Qué pasó aquí? Ellos eran inocentes de la fuga de Pedro, pero murieron. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Yo me pongo, si esos soldados eran casados, los hijos y la esposa, ¿qué habrán sentido? Miren, hay muchas cosas que nosotros no vamos a entender, muchas. Pero lo que sí podemos saber es que en medio de todas estas historias, en medio de todos estos relatos, el Señor sigue obrando, sigue haciendo su voluntad, sigue haciendo lo que Él quiere. Miren, ¿sabe lo que dice el texto luego en el versículo 24? Dice que la palabra de Dios, quiero que vean aquí lo que dice. Dice el texto 12:24, por favor, si me ayudan y lo ponen ahí en pantalla. ¿Sí? Dice, pero la palabra de Dios seguía extendiéndose, ¿y qué más? Y difundiéndose. El Señor seguía cumpliendo y llevando adelante sus propósitos. Quiero creer, pero, y pongo muchas objeciones. Si alguien está por primera vez o por primera vez se conecta, quiero decirle, no hemos sido llamados a entenderlo todo, sino a seguir a Jesús. Y si ya hemos puesto nuestra fe en Jesús, yo sé que aquí muchos hemos dicho, sí, yo quiero seguir a Jesús. Muchas veces luchamos con nuestra fe, porque suceden cosas que no entendemos, somos víctimas de injusticia. Como hemos dicho, no entiendo por qué la maldad, no entiendo por qué obra de maneras a veces tan extrañas, no entiendo por qué a veces gente inocente muere, no entendemos por qué esta pandemia ha acabado con la vida de tanta gente buena, no entendemos por qué tanto sufrimiento, no entendemos. Miren, cuando hablamos de influencia, cuando hablamos de nuevos campus, cuando hablamos de alcanzar a nuevas personas, cuando esta iglesia quiere cada vez ser desafiada a seguir avanzando para que más personas escuchen de Jesús, eso es emocionante, pero también difícil y doloroso y complicado y hay problemas. Es lo que vemos en el libro de los Hechos. Quiero creer, pero no entiendo muchas cosas. No hemos sido llamados a entender, hemos sido llamados a confiar en Jesús y en su palabra, centrados en Jesús y su palabra. Hoy para mí, les cuento, y es algo muy personal, es un día muy especial, hoy 3 de octubre, porque un 3 de octubre de 1981, siendo un peladito de 16 años, le entregué la vida a Jesús. Ya han pasado 40 años, no soy el mismo muchacho de antes, sigo siendo el mismo chiquito de antes, ¿cierto? Pero han pasado 40 años y cuando miro hacia atrás esta mañana, al levantarme oraba y le decía, Señor, han pasado 40 años. Y estaba repasando esto que quiero compartir con ustedes. Quiero decirle, en estos años, en estas décadas, he podido ver respuestas a la oración, pero muchas no. Es más, de pronto le puedo decir esto, mire, la mayoría no. Y usted mira, pero ¿cómo? Porque si vamos a seguir a Jesús para que solo respondan nuestras oraciones, nos equivocamos. Miro hacia atrás y digo, gracias Dios, porque seguirte es lo mejor de la vida. Pero Jesús no es el cumplidor de deseos. Escuché una vez a un hombre decir, Jesús, cumple tus deseos. ¿Sí? ¿Seguro? Él no está aquí para cumplir nuestros deseos. Y quiero ponerle en pantalla algo que preparé como conclusión de este mensaje. Quiero que me ayuden, por favor. Dice así, dice, a pesar de no entender por qué muchas veces nuestras oraciones no son respondidas, creamos y sigamos a Jesús. Lo seguimos por ser quien es, no confiando en todo lo que hace.
No lo seguimos para que cumpla nuestros deseos, lo seguimos para hacer su voluntad, sabiendo que es lo mejor para nuestra vida. Lo seguimos para hacer su voluntad. No lo seguimos para que Él cumpla nuestros deseos. Por eso cuando la gente nos diga, vea, usted es creyente y el papá se le murió, a su esposa le dio COVID, o al hijo. Miren, no lo seguimos para que cumpla nuestros deseos. Lo que sí podemos saber es que estamos en sus manos y estar en sus manos es lo mejor que nos puede pasar. Confiar en Él como un niño. Me encanta cuando un autor, también Paul Miller, hablando de la vida de oración, dice, usted y yo como creyentes debemos caminar de la mano del Señor como un niño confía en su papá. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Los que tienen niños chiquitos, cómo el niño confía en el papá, ¿cierto? El niño se tira a los brazos del papá. ¿Le ha pasado eso? Yo recuerdo, tengo una anécdota cuando mi hijo me decía, papá, recíbeme, y se tiraba. Y una vez me cogió como medio fuera de base y yo doy la vuelta y ¿cierto? Uno dice, ya no soy el mismo muchacho de antes. Pero cómo los hijos pueden confiar en el papá, ser como un niño que dice, yo no entiendo muchas cosas. No entiendo muchas cosas. Recuerdo tantas anécdotas de los niños. Recuerdo cuando una vez le dije a mi hijo, él quería algo, le dije, no tengo plata para eso hoy, papá, para eso. Y él me dijo, pa, mira, allá hay una maquinita de esas donde tú vas y sacas plata. ¿Por qué no vas y sacas? Él pensando que uno va y saca y eso le da plata a cualquiera, ¿cierto? Poder ser como un niño que le dice, Señor, yo no entiendo muchas cosas. Yo no entiendo por qué Jacob murió. Yo no entiendo por qué el otro Herodes le cortó la cabeza a Juan el Bautista. Yo no entiendo por qué tantas situaciones de dolor y de sufrimiento y tantas injusticias. Si te estoy sirviendo, todo no se debe ir bien. No. Muchas veces hay dolor y sufrimiento, pero quedémonos con esto. Aunque no entendamos, yo quiero creer porque sé que su voluntad es lo mejor para nuestra vida, es lo mejor. Seguir a Jesús es lo mejor de la vida. Hoy celebramos la cena del Señor, recordando lo que Él hizo por nosotros. Y oremos y sigamos orando. Y aunque nuestras oraciones no sean respondidas, podemos seguir confiando que su voluntad es lo mejor. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor, Señor, yo quiero seguirte siempre. No quiero condicionar el seguimiento. No quiero solamente caprichosamente pedirte cumple mis deseos. Quiero hacer tu voluntad. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias porque tú diste la vida por nosotros. Y hoy estamos aquí para decirte gracias porque tú nos has hecho tus hijos. Queremos seguir creyendo, a pesar de que hay situaciones que no entendemos. Situaciones en las cuales muchas veces somos víctimas de injusticias, de abusos. Señor, qué bueno pensar que tú fuiste a una cruz y fuiste acusado injustamente. Señor, gracias por lo que hiciste por nosotros en un madero para darnos vida. Y hoy podemos hablar contigo y decirte, Señor, quiero creer. Y aunque a veces luche con mi fe, luche con situaciones difíciles, quiero seguir confiando, quiero seguir aferrado a ti. No quiero seguirte para que tú cumplas mis deseos. Quiero seguirte porque seguirte es lo mejor de la vida. Perdóname por aquellas ocasiones en que insisto tanto en que se haga lo que yo quiero, pidiéndote siempre supuestamente lo mejor, cuando lo mejor es tu voluntad. Señor, gracias porque al mirar hacia atrás, mirar la historia del cristianismo, mirar, Señor, nuestras propias vidas, poder ver que tú siempre has sido fiel y somos nosotros lo que en muchas ocasiones, reiteradas veces, te hemos fallado. Perdónanos, Señor. Queremos hacer nuestra parte, queremos hacer lo que nos corresponde y confiar que tú harás lo imposible de acuerdo a tu voluntad. Honramos, te exaltamos, bendito Jesús, Rey de Gloria. Amén y amén. Hay dos preguntas que quiero dejarles para reflexionar. Se las pongo aquí en pantalla, por favor. La primera es, ¿en qué ocasiones mi fe tambalea y me cuesta creer? ¿Si hay situaciones así? ¿Tenemos situaciones en que nuestra fe tambalea y nos cuesta creer? ¿Sí o no? ¿Quién dice que sí? A ver, porque a mí sí, no quiero ser el único, ¿cierto? Sí, hay ocasiones en que mi fe tambalea y me cuesta creer. Digo, Señor, ¿por qué? Y uno hasta las lágrimas le dice, Señor, yo no entiendo. La segunda pregunta es, ¿qué puedo hacer en momentos como esos? ¿Y qué podemos hacer? Dígame, ¿qué podemos hacer después de leer este relato? ¿Qué podemos hacer? Seguir confiando y seguir a Jesús, aunque yo no entienda muchas cosas.